mejor. Dale, profe, no hay lío. Justo en ese momento, pero bueno. No hay lío, no hay lío. Ya fue superado el impasse técnico. Ahí me puso Empecemos otra vez el examen tuyo, ¿ok? Ok. Primera pregunta. ¿Cómo se clasifica el capital en la sociedad anónima? ¿Qué tipo de capital hay? En la sociedad anónima debe haber el capital igual que todos, ¿no? El pagado, el suscrito, anónima. ¿Va bien? Suscrito, pagado y autorizado. ¿El capital suscrito debe ser mínimo cuánto del autorizado? El capital suscrito mínimo cuánto del autorizado, el 50%. ¿Y el capital pagado debe ser mínimo cuánto de lo suscrito? La tercera parte. Ok, muy bien. Ay, Dios mío. 4-5. Se dio repasar, profe. Gracias. Aprendí harto. Sigo con Oscar Bernal. Profe. Buenas noches, Oscar. Hola, profe. A ver, Oscar. ¿En la sociedad limitada existe capital autorizado? Sí, señor. Seguro. Sí, señor. En la sociedad limitada. Pues como en todas, profe, el autorizado, el pagado, el suscrito. En todas no. No me ponga duda, profe. No me coge por ahí. Giovanni. Giovanni es el que... Ah, no. ¿Quién es el que tiene el micrófono? Profe. ¿Sí me está escuchando? Sí. Siguiente pregunta. A ver. En la sociedad en comandita por acciones, los socios comanditarios, ¿cómo se le llama esa participación que tienen? Accionistas. Acciones, no accionistas. Por acciones, mejor dicho. Acciones, no accionistas. Sí. Ok, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En la sociedad colectiva, ¿hay capital pagado o no? ¿Capital pagado o no? ¿Hay capital autorizado? La sociedad colectiva. Ay, sociedad. Sí, profesor, sí. Estoy seguro. ¿Y hay capital suscrito? A ver, espéreme, profe. No. Es que ahí las revolví todas, profe, pero no, en esta no.
Última pregunta. ¿La sociedad limitada se requiere de revisor fiscal? Dependiendo del capital, pero no. Entonces, ¿sí o no? No, ¿Se requiere o no se requiere? profe. Profe, ¿sí me está escuchando? Sí. Que si en la sociedad... Por eso le dije que no, Profe, es que profe. hay una, perdón, profe, es que hay un micrófono que tiene una música y Sí, eso es lo que estaba tratando de ver, pero no sé quién es. Profe, por eso le dije que no. Ok. Listo, 3. Gracias, profe. El de la música era Bernal. Era el mismo. No, profe, es afuera de la casa. Por eso, pero es el micrófono tuyo a la que me refería. Así es que están estrenando afuera un supermercado. Lady Bonilla. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ay, Joan es que tiene mal el internet. A ver, Lady. Señor profe. Primera pregunta. En la sociedad colectiva existe capital suscrito, ¿sí o no? En la sociedad colectiva, sí, profe. Ok, bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Sí, profe, sí, señor. A ver. Bueno, en la sociedad en comandita simple, ¿cómo se llama la participación del socio comanditario? En acciones, profe. En comandita simple. Ah, en comandita simple. Eh, sería... profe, ¿me repite la pregunta? ¿Es cómo se llaman o cómo se...? Es que no le Sí, entendí bien la pregunta. ¿cómo se le denomina a la participación que tiene el socio comanditario, esa participación del capital en comandita simple? Es acción, las acciones, perdón. Las acciones no es de esa sociedad. Las cuotas o los aportes, digámoslo así. Ok. ¿Se requiere revisor fiscal en la sociedad en comandita simple al constituirse? ¿Sí o no? No. Ok, listo, 4. Gracias, profe. Hermes Buitrago, Doctor, buenas noches. buenas noches. A ver, Hermes, primera pregunta. Primera pregunta, Hermes. Defíneme qué es una sociedad. Es un grupo de personas de dos en adelante donde hacen unos aportes económicos de entrada y salida de acciones. De entrada y salida de acciones. O sea, que se obligan a hacer unos ciertos aportes en dinero y repartirse obviamente el capital. Segunda pregunta. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cómo determinamos el capital de la sociedad?
el capital de la sociedad. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir que se conforma ese capital? ¿O cómo pueden hacer esos aportes los socios? Por las cuotas de las acciones o en dinero. En O sea, dinero, los ¿y cómo ingresos que más? se dan. Hay tres formas. En dinero, una. Dinero, trabajo y especie o bienes. Ok, Dinero, trabajo, especie, bienes. ok. Cuando en la sociedad anónima el capital pagado no es la totalidad de los suscritos, ¿cuánto tiempo tienen los socios para completar ese capital faltante? Suscrito y no pagado, ¿cuánto tiempo? Suscrito y no pagado. Bueno, tengo conocimiento que el mínimo autorizado es el 50%, pero el tiempo no lo recuerdo. ¿2 meses o 2 años? No. 2 años, profe. Uno. Ok, 3-5. Sigo con Yani Salomé Caballero. Presente, profesor. Yani Salomé. A ver, Yanis, primera pregunta. Defíneme qué es una sociedad. Una sociedad es una persona jurídica en la que se reúnen dos o más personas para conformar eh, una entidad con el fin de lucrarse o beneficiar a los demás. Dentro de los socios de una sociedad, valga la redundancia, puede estar una persona jurídica. O los ¿Sí? socios siempre deben ser personas naturales. No pueden haber personas jurídicas. Ok, siguiente pregunta. ¿Una persona jurídica puede representar la sociedad? Una persona jurídica no. Sí. La respuesta es sí. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿qué es eso? El socio se puede retirar cuando no está de acuerdo con el aumento o con el cambio o transformación de la sociedad. Cuando se transforma la sociedad, el socio puede retirarse. Sí. Sí, se llama derecho de retiro. Ok, listo. 4. Gracias, profe. Sigo con Mónica Capera. Profe, buenas noches, qué pena. La compañera Mónica, lo que pasa es que ella está en un operativo, me llama hace un momento y me indica, profe, que si le regala 15 minuticos más, ya se conecta para el parcial. Bueno, sigo con Gracias, profe. Juan Camilo Caraballo. Presente, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, Juan Camilo. No te veo. Presente, doctor. Presente. ¿Lo tiene la cámara? ¿Sí me ve? Sí, la tengo prendida. ¿Sí Ah, me ve, ya, ahora doctor? sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, a ver, Juan Camilo, primera pregunta. ¿Es obligatorio que se repartan las utilidades de la sociedad? O sea, hubo el año No, anterior utilidades y entonces es obligatorio que se repartan. no, señor. No, pues Ok, si dentro de segunda los... pregunta. Vale. Para aprobar el reparto de utilidades, ¿se requiere mayoría simple o mayoría calificada? Mayoría calificada. Ok. Tercera y última pregunta.
¿cómo cómo se determina? O sea, ¿cuánto es la mayoría simple de una sociedad? La mayoría simple, doctor, es el 50% o menos. ¿Cómo es? Perdón, la mitad más uno, o sea, Ok, listo, 4 o 5, chao. Gracias, doctor. Julián Cardona. Buenas noches, profe. Aprendo la cámara. A ver, Listo. Julián. Primera pregunta, Julián. Número mínimo de socios en la sociedad colectiva. Número mínimo de socios, 2. Número mínimo de socios en la sociedad por acciones simplificadas. 1. ¿La SAS requiere de revisor fiscal al momento de constituirse, sí o no? No. Ok, 4 o 5. Vale, gracias. Sigo con Vladimir Carrillo. Profe, buenas noches. Buenas noches, Vladimir. Primera pregunta, Vladimir. ¿Cuándo debe celebrarse la reunión ordinaria en la sociedad? ¿En qué época del año? Ordinaria. ¿Es en el primer trimestre del año, profe? ¿Estás adivinando o estás seguro? No, es el primer trimestre del año, profe. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué pasa si el administrador no le dio la gana o se le olvidó convocar a la reunión? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa si es una reunión, solita una reunión extraordinaria? Se hace una reunión, pero ¿cómo se llama esa reunión? Espera, profe, espere que llama. Si ¿me repite, profe? Si el socio... Si el administrador no convocó a la reunión ordinaria que debe celebrarse en los 3 primeros meses del año, no lo hizo, entonces los socios se reúnen. ¿Cómo se llama esa reunión? Es por derecho propio, profe. Ok, exacto. ¿Y es el 1 de abril o el primer día hábil de abril? Es el primero de abril. ¿El Sí, primero primero de abril. o el primer día hábil? No, 1 de abril. 3-5, ibas bien, es el primer día hábil. Uy, pues. Listo, sigo con Juan. Nilson. Nilson Carrillo. Nilson, que es primo tuyo. No, señor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿No son familia? No, señor. Ok. No, profe. No, señor. A ver, Nilson, primera pregunta. Mencióname 3 requisitos que debe llevar el documento de constitución de la sociedad. Nombre de la razón social, domicilio y capital. Ok. Ok, listo. Segunda pregunta. En la sociedad colectiva, ¿se puede decir que el administrador debe ser un tercero o no? La sociedad colectiva. Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿En la sociedad en comandita puede el socio comanditario ser el administrador? En la comandita. No. Ok, listo, 3-5. Gracias. Sigo con Héctor Carrillo.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, vamos a decirle, te va mejor que tu hermano. Él sí es hermano tuyo, ¿no? Sí, mi hermano, sí, señor. Ok, listo, bueno. Primera pregunta. ¿Cómo determino la capacidad de una sociedad? La capacidad de la sociedad Sí. por medio del objeto social, doctor. Ok. La sociedad anónima puede desarrollar cualquier actividad más allá de las que están en su objeto social. La sociedad anónima. No puede, no. ¿Y la sociedad en la sociedad por acciones simplificadas puede o no puede? Sí, sí lo puede hacer. Ok, listo, 4 o 5, chao. Gracias, doctor. Sigo con Jonathan Carvajal. Sí, señor. Ok, primera pregunta, Jonathan. ¿La sociedad en comandita por acciones debe tener establecido necesariamente una duración en el tiempo? Comandita por acciones. No, la sociedad por acciones simplificadas. Acciones simplificadas. No. A término indefinido, profe. Ok. Yo puedo hacer el documento de constitución de la SAS sin mencionar actividades en el objeto social. No. Y las sociedades por acciones simplificadas pueden realizar actividades más allá de las que tengan contemplada en su objeto social. Sí, tiene 3 códigos. Tiene un código primario, que es un código principal, y siguen otros códigos. Cuatro, 2. Sigo con Pedro Castañeda. Pedro Castañeda. Y aquí presente. A ver, Pedro, primera pregunta. La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad que se encarga de llevar el registro mercantil. No, señor. ¿Cómo se llama la entidad donde se lleva el registro mercantil? Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio. Porque puede ser cualquier ciudad, ¿no? Sí. Si yo voy a constituir una sucursal en el municipio de Madrid y la principal está en Bogotá, en el municipio de Madrid no está la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, ¿yo debo registrar allá también la sucursal o basta solo con el registro de aquí de la principal? Debe buscar el municipio donde tenga cabecera esta Cámara de Comercio y hacer el respectivo registro a donde pertenezca esa jurisdicción. Ok, listo, 4 o 5, chao. Gracias, doctor, muy amable. Sigo con Gina Castro. Gina Castro. Gina Castro. Sí, profe, ¿me escucha? Es que tengo la señal, profe. ¿No puede prender la cámara? Ok. Primera Mira, pregunta. profe. Sí. Primera pregunta. Gina. Sí, señor. Escucho. Defíneme qué es la sociedad. Primero que todo, la sociedad es un contrato de 2 o más personas. Pueden ser perales o pueden ser personas jurídicas que se obligan a, o sea, tienen obligaciones jurídicas. También realizan aportes y trabajo.
Segunda pregunta. Segunda pregunta. Ya te pregunto, Mónica. A ver, Gina. Sí, profe. ¿Se puede hacer un contrato de promesa de constitución de una sociedad futura? Sí, profe. ¿Ese contrato puede ser verbal? Escrito, profe. Ok, listo, 4-2. Gracias. Mónica Capera. Sí, doctor, aquí estoy. No te veo. Ya, doctor. Primera pregunta, Mónica. Sí, doctor. ¿Qué es eso del derecho de información? Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, ¿qué es eso del derecho de información? Bueno, derecho a información es la obligación emanada que se tiene por buena fe de cada empresario o persona jurídica o natural. ¿El qué? Es la obligación emanada de la buena fe que permite la libertad contractual y asimismo pues facilita decidir o tomar decisiones. ¿Y qué es eso de... ¿Qué es eso del derecho de retiro? ¿En qué momento el socio se puede retirar de la sociedad? ¿En qué momento? Pues creería yo que depende de la sociedad. La regla es la misma para todas. Sería en derecho de decisión o fusión de la sociedad. No estoy ¿Qué es tan la segura, fusión? doctor. ¿Qué es la fusión de la sociedad? ¿Qué es una fusión? Pues se podría decir que es cuando se va a realizar una reforma estatutaria. Sí, pero en términos más simples, ¿qué es eso de la fusión? Cuando diferentes personas o empresas se realizan una fusión. A disolver o liquidar una sociedad. La fusión es cuando se unen y la decisión es cuando de una sale otra. Ya. Listo, 3-5. Profe, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Es que yo soy Borges, profe, no sé si me llamaste. No, no te he llamado. Andrés Gracias. Díaz. Andrés Díaz ya llegó. Andrés Díaz. Bueno, continúo. Lisa Castro. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Lisa. Primera pregunta, Lisa. Defíneme la sociedad. Bueno, profe, una sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí para ciertas obligaciones, para generar una utilidad y asimismo repartírselas, repartiendo de igual forma las obligaciones. Un socio puede decir, o una persona que está ingresando a la sociedad puede decir, yo aporto, pero yo no soy responsable o no voy a asumir ningún tipo de pérdidas. ¿Podría decir eso una persona que esté ingresando a una sociedad? No, no, señor, porque deben haber unas obligaciones, o sea, deben haber, Ok. ¿Qué sí, tipo unos de puntos claves desde responsabilidad? el principio, o sea, así como hay ganancias, pueden haber pérdidas.
¿Hasta qué o cómo es la responsabilidad en la sociedad colectiva? ¿Cómo es la responsabilidad en la sociedad colectiva? La responsabilidad en la sociedad colectiva. Ujú. Solidaria Ajá. e ilimitadas. Ok. Y en la sociedad en comandita, ¿cómo responde el socio gestor? El socio gestor. Con el patrimonio de forma limitada. ¿De forma qué? Señor profe, es que no le escuché, disculpe. ¿Responden cómo? ¿De manera qué? De manera limitada, solidaria. ¿Solidaria o limitada? Son términos diferentes. Ambas. Ambas porque son gestores. Solidaria e ilimitada. E ilimitada es otra cosa. Ok, listo. 4 o 5. Chao. Chao, profe, gracias. Germán Castro. Doctor Lario, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, Germán. Primera pregunta. ¿Cómo determina el capital de la sociedad limitada? El capital de la sociedad limitada. Ujú. Creo que es 50 más 1. A ver, no me entendió la pregunta. Bueno, la voy a cambiar, pues. O suscrito, creo que es. En la sociedad limitada, ¿cómo se le llama a esa participación que tienen los socios del capital? Eso se llama cuotas. No, eso es por... Ibas bien. Por cuota social, por cuotas. Cuotas sociales. O aportes que hacen. Cuotas sociales. Eso, cuotas sociales. En la sociedad limitada, ¿cuánto es el número máximo de socios? En la sociedad limitada, el número máximo de socios, 25, doctor. Ok. Listo. Cuatro. Gracias, Brano. Sigo con Carolina Celis. Sí, profe. A ver, Carolina, primera pregunta. ¿Un menor de edad puede ser socio gestor en una comanditaria en una sociedad comandita por acciones? Un menor de edad. No, profe, no puede. ¿Y puede ser socio comanditario en una sociedad comandita por acciones? Sí, profe, sí puede. Ok. ¿Cómo se llama la participación de los socios en la sociedad colectiva? Esa participación del capital, ¿cómo se llama? De la sociedad colectiva.
Es por cuotas sociales, profe. No, en las colectivas no se llama así. Mentiras, profe, son cuotas partes. Cuota parte no, está mal el término. ¿Partes qué? Parte. Profe, qué pena. ¿Me repite la pregunta? Es que estoy confundida. ¿Cómo se llama esa participación que tienen en el capital, en la sociedad colectiva? Tres, cinco, chao. Franklin Cifuentes. Franklin Cifuentes. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Dime 5 requisitos que deba llevar los estatutos de la sociedad. 5. El nombre de domicilio, la clase o tipo de sociedad, el objeto social, la capital social, la forma de administrar los negocios sociales. Ok, listo. 4-2. Chao. Gracias, Doc. Sigo con Correa Milady Yasmín. Presente, profe. Ok. A ver, Milady Yasmín. ¿Cuál es la diferencia entre nombre comercial y razón social? El nombre comercial y la razón social. Sí. No, profe. ¿Es lo mismo? No. ¿El nombre comercial es el usado? ¿La razón social? No, profe, no. La razón social de la sociedad limitada, de la sociedad anónima debe llevar los nombres o apellidos de los socios, ¿o no? Perdón, profe, no le escuché. En la sociedad anónima, que si la razón social debe llevar los nombres y apellidos de los socios o no. Sí. ¿En la anónima? Nombres y apellidos. No, el nombre comercial. Las sociedades deben tener obligatoriamente sigla. Sí, señor. ¿Estás seguro? Ah, no. Las siglas no. Listo. Listo, 3-3. Chao. Los que ya presentaron el examen se pueden ir desconectando. Vale, doctor, muchas gracias. Feliz noche. Daniel García. Presente, doctor. A ver, Daniel, defíneme qué es una sociedad. Es un conjunto de personas que se reúnen para crear una empresa y que adquieren responsabilidades. ¿Cómo diferencias una sociedad comercial de una sociedad civil? Por el tipo de actividades. ¿La sociedad civil tiene ánimo de lucro? No. Ok, listo, 3-5, chao.
Listo, profe, gracias. Sigo con Karen González. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Karen, primera pregunta. ¿Cómo se conforma la razón social en la sociedad colectiva? En la colectiva. Colectiva. Ay. Profe, ¿es por los apellidos? ¿Por los apellidos de los socios, profe? Y finaliza. ¿Con qué palabra finaliza? Con CIA. Ok. Con CIA. La sociedad colectiva puede ser indefinida. La colectiva. No, creo que no. ¿Sí o no? No, profe. Ok, listo. 4 o 5. Chao. No. Javier Cortés. Presente, profesor. A ver, Javier, primera pregunta. Sí. ¿La sociedad limitada requiere de revisor fiscal cuando se constituye, sí o no? Disculpe, profesor. ¿La sociedad limitada requiere de revisor fiscal al constituirse o no? No, no, señor. Segunda pregunta. ¿Cuánto es el número máximo de socios que debe tener la SAS? La sociedad SAS, ilimitado. ¿Y cuánto es el número mínimo de socios que debe tener la sociedad en comandita por acciones? Comandita por acciones. 5. 5, doctor. 3-5. Gracias. Sigo con Nadeida Barrios. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Nadeida. Primera pregunta. Número mínimo de socios que debe tener la sociedad en comandita por acciones. Por acciones, un gestor y 5 comanditarios. Número máximo de socios que debe tener la sociedad anónima. La anónima no tiene límites máximo. Sin límites. ¿La sociedad anónima requiere de revisor fiscal, sí o no? La anónima de revisor fiscal, sí, sí señor. Listo, 4-5, chao. Gracias. Sigo con Yesid Barragán. Sí, señor profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Yesid, no te veo. No sé, profe, es que, bueno, la luz del carro me cogió pico y placa y no me ha podido mover acá. Bueno, primera pregunta. Sí, señor. ¿Cómo determinamos la mayoría simple en una sociedad? ¿Cómo determinamos la mayoría simple en una sociedad? La mayoría simple, doctor. 50 más 1. La mitad más 1, digo. ¿Mitad más 1 de? De los socios. ¿De las personas como tal? Sí, de las acciones. De los aportes. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es
el porcentaje que se requiere en la sociedad limitada para la mayoría calificada. ¿Me repite, por favor, profe? ¿Cuánto es el porcentaje que se requiere para la mayoría calificada en una sociedad limitada? Es el 100%, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo debe determinarse la razón social en la sociedad en comandita por acciones? Colocamos un ejemplo de razón social. ¿En comandita por acciones? Sí. Esa es cuando llevan los comandita por acciones. No, las hace diferente. El nombre y apellido que tienen que llevar. ¿Y finaliza cómo? Con las iniciales de comandita, de sociedad comandita por acciones. SSA. Ok, listo, 4 o 5. Gracias, profe. Ok, sigo con Jenny Páez. Buenas noches, doctor. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Buenas noches, Jenny. Primera pregunta. ¿Un menor de edad puede ser socio en una sociedad colectiva? Sí, señor. En una sociedad colectiva. Sí, señor. ¿Estás segura? Sí. Última palabra. Sí. ¿Un menor de edad puede ser socio en una sociedad anónima? Sí. ¿Un menor de edad puede ser socio gestor en una sociedad en comandita simple? No, gestor no. Ok, listo, 3-5. En la colectiva no puede ser socio porque en la colectiva todos Solidaria ilimitadamente, sí, desarrollan la señor. actividad. Y listo, sí, señor. Sigo con Paula Andrea Hernández. Paula Andrea Hernández. Paula. No está. Andrés Miguel. Andrés Miguel. Sí, señor. Te estaba llamando hace rato. A ver, primera pregunta. Qué pena es que estoy por acá por deditos, entonces. Primera pregunta. ¿Cuánto es el número mínimo de socios que requiere la sociedad limitada, según la norma? Tiene el micrófono apagado. Máximo son 25 en la Mínimo, sociedad limitada. el mínimo, no te escuché. 5 son los mínimos de acuerdo a Ok. al Código de Comercio, ¿cierto? ¿Cuánto es el número mínimo de socios que requiere la sociedad en comandita por acciones? 5. ¿Estás seguro? Defíneme qué es una sociedad. La sociedad es un conjunto de personas que se unen para formar una persona jurídica con una actividad comercial definida. Ok, listo. 3-3. Paula Andrea Hernández, ¿está o no está? Mauricio Morales. Presente, profesor.
Primera pregunta, Mauricio. Número mínimo de socios en la sociedad por acciones simplificadas. Sociedad por acciones. Mínimo de sociedad es 2 y máximo no hay límite. En la sociedad por acciones simplificadas, mínimo son 2, en las SAS. 1. Mínimo 1 y máximo los que se puedan. Pero Los que solo quieran. estoy preguntando por el mínimo. Bueno, entonces el mínimo es solo 1. Segunda Sí, señor. pregunta. ¿Cómo determinamos el capital? ¿Cómo determinamos el objeto social en la SAS? El objeto social. No, pues obviamente se determina se determina mediante la actividad que va a realizar la sociedad. Entonces, si es una sociedad que es plenamente jurídica, pues se determina mediante ese rigor. Si la sociedad por acciones simplificadas tiene que su capital en su objeto social, en su objeto social tiene que, va a desarrollar actividades inmobiliarias, entonces puede colocar un negocio de comida rápida, un establecimiento de comida rápida. Sí puede hacer otras, pero pues tendría que dejarlo determinado dentro del objeto social que constituya en los estatutos. La sociedad por acciones simplificadas debe tener siempre una duración en el tiempo. La sociedad por acciones simplificadas no es ilimitado el tiempo, no señor. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la colectiva? Es en la colectiva. Debe ser en mínimo 2 socios. Ok, listo, 3. Bueno. Sigo con Jenny Basto. Jenny Basto. ¿No está? Valentina Calderón. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Valentina. A ver, Valentina. Primera pregunta, Valentina. Sí, doctor. Si la sociedad por acciones simplificadas tiene dentro de su objeto social tiene que va a desarrollar actividades inmobiliarias, puede colocar un establecimiento de comida rápida, siendo una sociedad SAS. O sea, con un objeto social diferente, sí. Sí, En la sociedad por acciones simplificadas debe obligatoriamente colocarse una duración en el tiempo. la sociedad por acciones simplificadas, no, doctor. Es indefinida. ¿Es o puede? No, no puede. A ver. 4. Gracias. O con Jennifer Mesa. Buenas noches, profe. Buenas noches.
Jennifer, primera pregunta. Sí, señor. Primera pregunta, Jenny. Dime 4 requisitos o 4 elementos que deba llevar el documento de los estatutos de la sociedad. El objeto social, el nombre de la empresa, el domicilio y los nombres de los societarios. Ok. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley 1014 para poder constituir la sociedad por documento privado? 500 salarios mínimos mensuales vigentes y menos de 10 socios. O sea, que tiene que tener... Perdón, 10 empleados. 10 empleados. Que tiene que tener 500 salarios mínimos de capital. Sí, menos de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Menos de 500, eso es otra cosa. Sí, señor. Ok. ¿Y cuánto es el número mínimo de socios que debe tener la sociedad en comandita por acciones? En comandita por acciones, 5 socios. ¿Estás segura? Y un gestor. Ok, 4-3. Gracias, profe. Juliana Cárdenas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, qué pena. Un momento, estoy intentando prender la cámara. Ok. ¿En qué momento puede ejercer el socio su derecho de retiro? Cuando él quiera, profe. Cuando En él cualquier lo desee. momento. Sí, sí, señor. ¿Estás segura? Eso es lo que dice la ley 222 de 95. En función, sí, profe, en función. Fusión, perdón. ¿Qué es la fusión? ¿Qué es una fusión? ¿Qué es la fusión de la sociedad? Profe, son varias sociedades. Profe, ¿sí me ves? Es que prendí la cámara, no sé si me veas. No te veo. Fusiones, todas las sociedades, profe. Unidas, todas las sociedades unidas. Ok, ¿y qué es la decisión? La división material. Te voy a cambiar la pregunta porque te soplaron. ¿Cuál es el porcentaje que se requiere en la sociedad anónima para tomar una decisión de mayoría calificada? Profe, ¿me la repites, por favor? Qué pena. Mayoría calificada en la sociedad anónima, ¿cuánto es? La mitad más 1. El 100%. No. El 100. No, 3-3, chao. Sigo con William Poveda. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver, William. Primera pregunta, William. Sí, señor. ¿Qué es la escisión de la sociedad? La decisión de la sociedad es
La separación de la sociedad. Ok. ¿Cuántos días tiene el socio que quiere ejercer su derecho de retiro para decir que se va a retirar de la sociedad porque no está de acuerdo con la transformación de la sociedad? 15 días. ¿Estás seguro que 15? Es menos. 5 días hábiles. 8. 8 días, doctor. El socio puede ir a inspeccionar los libros cualquier día que le dé la gana del año. Por ejemplo, si el 2 de enero está en Guayabo y va y le dice al administrador, oiga, yo soy el socio, entonces quiero ver los libros. No, señor. No, ¿En qué señor. momento puede hacer inspección de los libros? La inspección de los libros tienen que solicitarla con los otros socios. Antes de la asamblea. Antes de la reunión. Sí, señor. Listo, 3-8. Gracias, doctor. Sigo con Samuel Escobar. Samuel Escobar. A ver, Samuel, primera pregunta. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la sociedad comandita por acciones? No te escucho. No se te escucha nada. Si quieres, escribe por el chat de Zoom la respuesta. Si quieres, escribe por el chat de aquí de Zoom. Cinco, un gestor, ¿cómo así? Cinco comanditarios y un gestor. Ok. El socio gestor puede también tener la calidad de comanditario, ¿sí o no? El socio gestor no puede tener la calidad de comanditario también. Y el socio comanditario puede adquirir la calidad de gestor. Invertiste. En las otras preguntas sí se podía. Última pregunta. ¿La sociedad en comandita simple requiere de revisor fiscal al momento de constituirse? Ok, listo. 3. Bueno, sigo con Aguilar Diana. Doctor Larios, buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta. A ver. En las sociedades en general, ¿debe celebrarse la reunión ordinaria en qué época del año? El primer trimestre del año. Si el administrador no se le dio la gana de convocarla, entonces, ¿qué pasa? ¿Se pueden reunir los socios o no?
¿Se convoca por derecho propio? Se convoca, no, Se se hace el reúne. primero, no, y se hace el primer día hábil de abril. Ok. Siguiente pregunta. Ah, no, ya había contestado las 3, 4, 5. Gracias, doctor. Buenas noches. Dios lo bendiga. Chao. Sigo con Michelle Borges. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Michelle. No te veo. A ver, Michelle, primera pregunta. Sí, señor. Defíneme qué es una sociedad. Es un contrato entre dos personas con la finalidad de obtener una utilidad para generar una empresa. Ok, segunda pregunta. Las personas pueden establecer un contrato de promesa de constitución de sociedad futura. ¿Me la podría volver a repetir, profe? Que si las personas pueden celebrar un contrato de promesa de constitución de una sociedad futura. Sí pueden. Ok. Si un socio en la sociedad anónima no realiza el pago del capital suscrito, que se comprometió, pero no lo pagó dentro del plazo que da la norma, necesariamente debe ser retirado de la sociedad o se pueden realizar otras gestiones sin sacarlo de la sociedad. Se pueden realizar otras gestiones sin tener que sacarlo de la sociedad. Ok, listo, 4-3. Sigo. Gracias, profe. Jessica Martínez. Jessica Martínez. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, Jessica. ¿Cuáles son los requisitos que establece la Ley 1014 de 2006 para poder constituir la sociedad por documento privado? ¿La sociedad por qué? Documento privado. El nombre de documento de identidad, domicilio, dirección de los socios, domicilio social, término de duración, No, indicaciones de que es indefinido. no. Eso es el documento de constitución. Yo estoy diciendo es cuáles son los requisitos para que se pueda hacer por documento privado y se eviten la escritura. Menos de 500 salarios mínimos Ujú. y menos de 10 empleados. Ok. Siguiente pregunta. ¿La sociedad colectiva puede tener una duración indefinida? ¿La sociedad colectiva puede tener duración indefinida? Sí. ¿Segura?
Sí, profe. La sociedad por acciones simplificadas puede tener duración indefinida. Sí, Listo, 3-5. gracias, profe. Erika Miguel, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Erika, primera pregunta. Señor. La sociedad colectiva puede tener una duración ilimitada en el tiempo. Una duración indefinida. La colectiva. La colección. Sí, sí, señor. ¿Estás segura? No, no, no. No ¿No puede. ¿No está segura o es que no se puede? No, no se puede, profe. Ok. ¿La sociedad limitada puede tener una duración indefinida? La mitad. No, no, señor. ¿La sociedad anónima puede realizar actividades que no estén contempladas en su objeto social? La anónima. No, señor. Ok, listo, 4-5, chao. Gracias. Jonathan Ortega. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. A ver, Jonathan. ¿Cómo es la razón social de la sociedad colectiva? ¿Cómo debe ser? La razón social de la colectiva. Es por lo generalmente por el nombre. Eso es de familia y por lo general viene con el nombre de apellido. Al final dice y compañía. Ok. La muerte de uno de los socios en la sociedad colectiva sería causal para disolver la sociedad. La muerte, sí, señor. ¿Seguro? En la colectiva cuando muere, pues sigue el heredero. Ok. Última pregunta. En las sociedades en comandita por acciones se requiere de junta directiva. Comandita por acciones. Comandita por acciones. Se necesita junta directiva, no, porque eso es de junta de socios, ¿o es lo mismo? Son cosas diferentes. Ah, entonces no. 4-2. Sigo Así con es. José Luis Chamorro. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, José Luis. ¿Cuánto es el porcentaje que se requiere para la mayoría simple en una sociedad? El 50% más uno de las acciones, o mitad más uno. Ok, segunda pregunta. Las sociedades por acciones simplificadas pueden vender o negociar en bolsa. Pueden cotizar en bolsa, las SAS. Las SAS, sí, sí pueden.
Última pregunta. ¿Qué sucede si las actividades que se colocan en el objeto social van en contra de la ley? ¿Sería válido o sería nula ese contrato de sociedad? No, el contrato sería nulo. Ok, listo. 3-5. Gracias. Sigo con Laura Castro. Buenas noches, profe. Buenas noches, Laura. Laura, dame un ejemplo de una sociedad que no sea mercantil. Una fundación Ajá. con nombre, la Cruz Roja. Ok. Bueno, claro que la Cruz, pero sí es un ejemplo, ¿no? Ujú. Segunda pregunta. ¿En qué se va a diferenciar la sociedad comercial de la civil? Bueno, que la civil no tiene un fin lucrativo y la comercial realiza actos de comercio. Sí. ¿Cómo se le llaman a quienes conforman la sociedad civil? ¿Cómo se le llama? Uy. En la comercial se llaman socios. ¿Acá cómo se llaman? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. No, profe, no me acuerdo. No lo recuerdo. Ok, listo. 3-5. Gracias. Michael Ruiz. Profe, buenas noches. Buenas noches, Michael. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a esas personas que conforman una sociedad civil? ¿Asociados? Exacto. Segunda pregunta. La sociedad comercial, cualquiera que sea, ¿cómo se va a determinar la capacidad en la sociedad? ¿Cómo se va a determinar? ¿Por el capital? ¿La capacidad se determina cómo? ¿O por el objeto? Ok, por el objeto. Y la sociedad por acciones simplificadas, ¿cómo se llama el órgano máximo de la SAS? Accionistas. 3-5. Chao. Jennifer Pantoja. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jennifer. A ver. El órgano máximo de la SAS, ¿cómo se llama? La Junta de Socios. ¿Estás segura? No, la Asamblea, doctor. ¿Asamblea de qué? De accionistas. Ok, bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los libros sociales que debe llevar la sociedad anónima? ¿Qué libros sociales? Creo que es la minuta, doctor. Los libros sociales, son 3 libros. ¿Cómo se llaman esos 3 libros? Libro de tal cosa, libro de tal cosa y libro de tal cosa.
No, doctor, no, no sé. Siguiente pregunta. En una sociedad en comandita simple, el socio que tiene la administración, ¿cuál es? ¿El socio gestor o el socio comanditario? Comandatario, doctor, comanditario. ¿Estás segura? El gestor. Ok, listo, 3-5. Gracias, doctor. Sigo con María Fernanda Virgüez. María Fernanda Virgüez. María Fernanda. ¿No está? Sigo con Brian Iriarte. Buenas, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, Brian, Sí, señor. ¿cómo se llaman los libros sociales de la sociedad anónima? ¿Libros sociales de la sociedad anónima? Ujú. No sé, doctor. Ni idea, no sé, ni un mínimo intento. Pues yo creería que son los libros contables. Contables son Es que yo los diferentes a confundo. sociales. Sí, es que yo los confundo, doc. ¿Libro de actas de qué? Libro de actas de comercio. Segunda Libro de actas. Ah, de las reuniones. De actas de reunión de los socios. De los gestores y comanditarios. ¿Sí? Segunda pregunta. En la sociedad en comandita por acciones, ¿cuánto es el número máximo de socios? Comandita por acciones. No tiene máximo, doctor. En la sociedad por acciones simplificadas, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Simplificadas, mínimo de socios. Son 5. En la sociedad por acciones simplificadas es la SAS, ¿cuánto es el mínimo? Ah, las AS, 2. ¿Estás seguro? No. 1. Ok, 3-5. Sigo con Edna Parra. Los que ya pasaron se pueden ir desconectando. Edna Parra. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Edna. Edna, ¿cómo se llaman esos 3 libros sociales en la sociedad anónima? El libro de registro de accionistas, libro de actas de asambleas. Me falta uno. Libro de registro de socios. No, de acción, sí. Socios o accionistas es el mismo. Sí, es lo mismo. Ay, no me acuerdo el otro. Es el de actas de junta directiva. El de actas, sí, señor. Los miembros de la junta directiva en la sociedad anónima necesariamente deben recibir una retribución, o sea, se les debe pagar necesariamente. No, no necesariamente. Ok. ¿En la sociedad anónima se requiere de junta directiva, sí o no? En la sociedad anónima, no, señor. No se requiere junta directiva. Sí, en la sociedad anónima sí. Listo, 4-3, chao. Chao, profe, gracias. Milena Guerrero. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. La cámara no funciona. A ver, Milena, primera pregunta. Quería. Voy a poner mi foto mejor, profe, porque esa vaina no sirve. Y que le pegue. Primera Vale. pregunta.
¿Cómo se llaman los libros sociales en la SAS? ¿Qué libros sociales tienen la SAS? Los libros sociales de o sea, de las acciones simplificadas. Sí. Los libros sociales. No, profe, me corchó. Ahora mismo no me acuerdo de los libros sociales. Sé que es el de balance. Esos son los contables. A los sociales. En la SAS. No, profe, no me acuerdo. La verdad, no. No me acuerdo. El socio gestor puede adquirir la calidad de comanditario. El socio gestor de comandatario, sí. ¿Y el socio comanditario puede adquirir la calidad de gestor? No. Ok, listo, 3-5, chao. Sí. María Paula Fandiño. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, María Paula. En las sociedades en comandita simple, ¿cómo se llama el que tiene la administración de esa sociedad? ¿El socio qué? Gestor. Ok, y el socio socio gestor. El socio gestor está obligado a hacer aportes en efectivo, Sí, en señor. dinero, en dinero. Aporte señor. está obligado a hacer aporte en dinero. Sí, señor. Y el socio comanditario está obligado a hacer aportes en dinero. También. 3-5, chao. Gracias. Alice Castiblanco. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Alice. El socio gestor en la comandita simple está obligado a hacer aportes en dinero. No, señor. ¿El socio comanditario puede en algún momento tener la administración de la sociedad? No, creo que no, profe. ¿Crees o estás segura? No. No estoy segura, estoy segura. Listo. ¿Cómo son las iniciales de la sociedad comandita por acciones? SA. ¿Cómo? ¿Ese qué? SSA. Ok, 4-5, chao. María Camila Díaz. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, María Camila. Dime 5 requisitos que deba llevar los estatutos de la sociedad. Razón social, capital, el objeto y el domicilio principal. Cinco. ¿Cómo? El tipo de sociedad y el nombre. ¿Y cómo se le dice al nombre en la sociedad? ¿Cómo, profe? No lo escuché muy bien. ¿Cómo se le dice al nombre? ¿Qué término recibe? Razón social. Ok, listo. 4-5, chao. Gracias, profe.
Laura Olaya. Laura Olaya. No está. Karen Sánchez. Buenas noches, profe. Buenas noches, Karen. Primera pregunta. ¿Cómo determinamos el objeto social en una sociedad? No entendí la pregunta, qué pena. ¿Cómo se determina, o sea, el objeto social de la sociedad que determina? El funcionamiento de la empresa, Hágale, duerma. la capacidad. Tiene corazón gonorrea. Le estoy consiguiendo novia. Brian, micrófono. ¿Qué lenguaje? O sea, se determina la capacidad. Ok. Segunda pregunta. ¿Es obligatorio diligenciar el PRERUC para poder erradicar la sociedad? Sí. Ok, listo. 4-5, chao. Gracias, profe. Sigo con Beder Pita. Buenas noches. ¿Me escucha? Se te escucha un poco entrecortado. A ver, número mínimo de socios en la SAS. Celular. Número mínimo de socios en la SAS. En la SAS, un socio mínimo. La sociedad, Mínimo 1 y máximo ilimitado. en la sociedad en comandita por acciones, número mínimo. Gestor y 5 socios comunitarios. La sociedad en comandita por acciones requiere de junta directiva. No, señor, únicamente la sociedad anónima necesita de junta Listo, directiva. 4-5, chao. Marta Murillo. Marta. Marta. No te escucho nada. Si quieres te pregunto y escribes por el chat de aquí de Zoom. Bueno. A ver, número mínimo de socios que requiere la sociedad colectiva. Dos socios, doctor, ¿me escucha? Ok, sí. A ver, segunda pregunta, Marta. ¿El socio puede ejercer su derecho de retiro de la sociedad cuando no está de acuerdo con la transformación de la sociedad, sí o no? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene el socio en la sociedad por acciones simplificadas para terminar de pagar el capital suscrito? ¿Cuánto tiempo? 2 años, doctor. Ok, listo, 4-5, chao. Estefanía Pérez. Los que ya fueron evaluados se pueden ir retirando. Estefanía Pérez. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Estefanía. Primera pregunta. A ver, en la sociedad colectiva, ¿se requiere de junta directiva, sí o no? No. Ok. ¿En la sociedad en comandita por acciones se requiere revisor fiscal al constituirla? ¿En comandita por qué, profe? Por acciones. No. Ok, listo. 4-5, chao.
Sigo con James Camacho. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, James, ¿cuáles son los requisitos que me trae la 1014 del 2006 para evitar el pago de la escritura pública? Para evitar el pago de la escritura. ¿Cuáles son los requisitos? No, doctor, no. Dime cuatro requisitos que deba llevar el documento de los estatutos. El domicilio, la clase de sociedad, el nombre, la clase de aportes, la razón social. Ya, ¿no? A ver, la sociedad en comandita por acciones, ¿cuánto es el mínimo de socios? Es un gestor y 4 comandatarios. ¿Estás seguro? No. Listo, 3-8. Chao. Gracias, profe, que Dios lo bendiga. Sigo con Heidi Estefanía Chaparro. Heidi Chaparro. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Cuáles son los dos requisitos que establece la ley 1014 del 2006? Tener un capital menor a 500 salarios mínimos legales vigentes y menos de 10 empleados. Ok. La sociedad limitada puede tener una duración indefinida. No. Ok, listo. 4-5. Chao. Cristian Franco. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. A ver, Cristian. Primera pregunta, Cristian. Señor. ¿En qué época del año se debe hacer la reunión ordinaria? El 1 de abril. O sea, el primer día hábil de abril, ¿no? La reunión ordinaria. Ah, ordinaria, 3 meses, perdón, profe. Los primeros 3 meses de cada año. Segunda pregunta, si el administrador no le dio la gana de convocar a la reunión. Por derecho propio. Ok. ¿Sí? ¿Y en qué fecha se hace la reunión por derecho propio? Uy, espere que yo me la sé. El primer día hábil de abril. Ok, listo, 4-5, chao. Diana Gamboa. Gracias, profe. Ya paso. A ver, Diana, la sociedad limitada puede colocar, una sociedad limitada que tiene dentro de su objeto social realizar actividades jurídicas, puede desempeñar entonces establecimientos de comida rápida. No, señor, tiene que estar relacionada con la actividad que desempeña. ¿Y si fuera una sociedad anónima? ¿Pudiera hacer esa actividad que no está en su objeto? Tampoco, no, señor. ¿Y si fuera una sociedad por acciones simplificadas? No, sí, esa, la sea sí, la sea sí. Ok, listo, 4-5, chao. Eduardo Andrés Leguizamón. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta. La razón social de la sociedad colectiva. ¿Cómo La se razón social. dice la ley que debe ser? ¿Cómo? Los apellidos y compañía. Los apellidos de los socios gestores y compañía.
terminan en compañía. Listo. En la sociedad limitada, ¿cuánto es el número máximo de socios? 25. En la sociedad colectiva, ¿cuánto es el máximo de socios? Es ilimitada. Ok. Dime 3 requisitos que deba llevar el documento de constitución de la sociedad. La razón social, los nombres de los socios, de los que están formando, la dirección, el modo de administración y Listo, 4 o 5, chao. Listo, profe, gracias. A ver, sigo con Dayana Murillo. Aquí, profe, buenas noches. Buenas noches, Dayana. Primera pregunta, Dayana. Señor. En la sociedad en comandita por acciones, ¿quién tiene la administración? La tiene el gestor. Ok, ¿el gestor puede también adquirir la calidad de comanditario? Sí, señor. En la sociedad en comandita simple, ¿el comanditario puede adquirir la calidad de gestor? No, señor. Ok, listo, 4 o 5, chao. Elizabeth Méndez. Presente, profe. Ok, Elizabeth, primera pregunta. ¿Cómo determinamos el quórum para la mayoría simple? ¿La mayoría de votos? La mayoría simple, ¿cómo se determina? La mayoría simple. No, profe, no sé. Segunda pregunta, ¿cuánto es el número máximo de socios que requiere la sociedad anónima? ¿Máximo? Ajá. No, es ilimitado. ¿Y cuánto es el número mínimo de socios de la colectiva? 2. Ok, 3, 5, chao. Jovan Puentes. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jovan. ¿Qué pasó con la cámara? ¿Por qué no la prenden? A ver. Ya. Primera pregunta, Jovan. Un socio de la sociedad anónima, ¿qué nombre recibe? ¿Cómo se le dice a quienes conforman la sociedad anónima? Accionista. Ok. Esa representación del capital en la sociedad anónima, ¿cómo se llama? Autorizado, suscrito. No, y eso pagado. cómo se clasifica. Digo que cómo se llama esa participación. A cómo se clasifica, cómo se divide. El Que capital. se ha habido por acciones. Ok. Listo, 4 o 5, chao. Carlos Julio Ramírez. Carlos Julio Ramírez. No está presente. Doris Riaño. Doris Riaño. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Doris. A ver, Doris. Primera pregunta. Señor. ¿Cómo se llaman quienes conforman la sociedad? Socios o accionistas. Ok. ¿Cómo se llaman los libros contables?
¿Qué libro contable lleva la sociedad? Libros contables, libro mayor, libro de balance, Libro mayor balance y balance el mismo. ¿Y el otro? ¿El libro qué? libro diario. Ok, listo. 4 o 5, chao. Fiber Gracias, Silva. Fiber Silva. Profe, buenas noches. Buenas noches, Fiber. Ya A aprendí ver, la cámara. Fiber. ¿Cuál es la sigla de la sociedad? ¿Cuál es la sigla de la sociedad anónima? SA. La sigla de la sociedad en comandita simple, ¿cuál es? Un comandita simple. SINC. Ok. ¿Y cuál es el de la sociedad colectiva? La colectiva es el apellido y termina y compañía. Listo, 4 o 5, chao. Listo, profe, Jenny, Dios lo bendiga. amén, igual. Chao. Jenny Velasco. Presente, profe, acá. Ok, Jenny, primera pregunta. Defíneme qué es una sociedad. Una sociedad es un conjunto de personas que se unen con un mismo fin, que sea una rentabilidad para todos los socios. Que genere una rentabilidad para todos los socios. ¿Cómo se determina el capital de la capacidad de la sociedad? Por su objeto social. Ok, la SAS puede no colocar objeto social o es obligatorio que coloque un objeto social la SAS. Deben poner el objeto social, pero pueden realizar cualquier actividad. Ok, listo, 4 o 5, chao. 4 4 o 5, chao, feliz noche. Gracias. Feliz noche.